Hoy hablaremos acerca de las técnicas educativas. Las técnicas educativas son todos aquellos métodos pedagógicos que nosotros utilizamos para poder facilitar un conocimiento a la población, al individuo o a la comunidad. Las técnicas que nosotros podemos utilizar son la charla educativa, la visita domiciliaria, la demostración, el sociodrama y la entrevista. Hablemos inicialmente de lo que es una charla educativa. Las charlas educativas son por excelencia, digamos que es una de las técnicas educativas más utilizadas al momento de que nosotros vayamos a compartir un conocimiento con el individuo, con la familia o con la comunidad. Precisamente porque su realización es bastante fácil, digamos que fluye de manera, digamos que muy casual hasta cierto punto, y nos da el chance de que la información que nosotros estamos dando pueda ser evaluada en el mismo instante, es decir, preguntarle al paciente si en realidad está entendiendo la información que nosotros le estamos ofreciendo y si en realidad esa información es lo suficientemente relevante para esa persona como para poder interiorizarla, ¿no? Entonces, de hecho, la charla educativa podemos utilizarla para poder hablar específicamente de un tema o bien de varios. Así que nosotros encontramos lo que son las charlas educativas, encontramos estas, por ejemplo, las que son intramural, extramural, una charla escrita, oral o simbólica. Las principales características primero es que necesitamos digamos que una buena expresión por parte del expositor, porque necesitamos que ese expositor, necesitamos que la persona que esté dando la charla tenga cierto dinamismo para poder dar la información de manera atractiva a la persona y por ende que exista el chance de poder atrapar más a esa persona en lo que nosotros queremos compartirle, ¿cierto? También debemos tener en cuenta que el tema que vayamos a tocar siempre tiene que ser de gran interés hacia la población. Como por ejemplo, si yo tengo una población juvenil o una población adolescente, muy difícilmente esa población adolescente, por ejemplo, si yo les voy a llevar una charla acerca de lo que es la hipertensión arterial, por ejemplo, no van a estar interesados en esa charla porque obviamente ese tema de salud en específico no es algo que compete o como que esté muy asociado con lo que es su vida en general. Pero si yo, por ejemplo, a esta población adolescente, yo le llevo una charla acerca de lo que es la sexualidad responsable o acerca, por ejemplo, de los cambios físicos que se tienen durante la adolescencia o, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, este sí va a ser uno de los temas o van a ser temas en general de los cuales sí van a estar interesados esa población adolescente. Entonces sí necesitamos que el tema sea muy correspondiente al grupo que nosotros vayamos a manejar. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es la información. Debemos entregar una información que sea veraz, que sea real, en lo posible de no utilizar tanto tecnicismo. Por ejemplo, aquí en medicina se utiliza muchos términos clínicos, muchos términos que son muy técnicos, que para la persona del común va a ser muy difícil entender. Entonces, siempre que vayamos a hacer unas charlas educativas, siempre hay que hacerlo con un léxico lo más entendible posible, no utilizando tantos tecnicismos, no utilizando tanto lenguaje técnico, porque eso obviamente que va a hacer enredar o va a hacer confundir a nuestros espectadores. Y aparte de que la información en lo posible que sea lo concreto, es decir, lo que en realidad necesitamos que la población comprenda, es lo que vamos a decir. Tratando de no extendernos demasiado digamos que en temas anexos al tema principal, como quien dice por ahí, irnos por las ramas, porque en realidad eso lo que va a hacer a las personas es distraerlos por completo de la esencia que en realidad nosotros queremos transmitirle a la población. El lenguaje, por favor, también es muy importante saberlo emplear y saberlo utilizar. Hablen de manera respetuosa, de manera que las personas puedan entender la información que nosotros queremos transmitir. Si yo, por ejemplo, me encuentro educando a una población infantil, yo obviamente con los niños voy a utilizar una metodología y voy a utilizar una forma de expresarme muy diferente, por ejemplo, que si estuviese con un público que es enteramente adulto. Entonces necesitamos discernir entre esos aspectos, ¿no? Debemos
digamos que complementar todas esas acciones educativas teniendo muy presente cuál es el nivel o cuál es el público que nosotros tenemos enfrente. Entonces, normalmente las charlas educativas tienen 3 grandes tiempos, por decirlo de alguna manera. Tiene, digamos que toda la parte que viene antes de la charla, durante la charla y después de la charla. Antes de la charla nosotros necesitamos obviamente preparar lo que es el plan de charla educativa y necesitamos también utilizar lo que son las ayudas didácticas, que las ayudas didácticas se las estaré mostrando en un posterior video. Entonces necesitamos buscar toda la información relevante acerca del tema que nosotros queremos compartir. Necesitamos utilizar lo que es el plan de charla educativa y también necesitamos todo el apoyo audiovisual que nosotros requerimos o que vayamos a utilizar para hacer esa charla. Así que si por ejemplo, en el ejemplo anterior que yo les estaba diciendo, si yo tengo a este público adolescente que les voy a hablar acerca de la sexualidad, yo necesito buscar, sean unas diapositivas, una cartelera, un folleto, pues cualquier ayuda didáctica que yo tenga a la mano para poder expresar y dar a entender mucho mejor el tema del cual voy a hablar. Entonces, esa es la parte que compete antes de la charla. Cuando ya vaya a comenzar la charla, siempre es necesario hacer una serie de preguntas. Estas preguntas las comenzamos con unas preguntas iniciales, preguntas intermedias y las preguntas finales que serían pues obviamente la evaluación de la charla. Así que si en el ejemplo que les acabo de decir de los adolescentes, si yo tengo ese grupo de adolescentes y yo les pregunto justo antes de iniciar la charla, digo, bueno, ¿ustedes qué comprenden por la sexualidad? ¿Qué métodos anticonceptivos conocen? ¿Saben cómo se aplica el preservativo? ¿Sabes cómo utilizar las píldoras anticonceptivas, por ejemplo? Es decir, todas esas preguntas abiertas acerca del tema que yo voy a tocar en concreto, los voy a hacer o las voy a realizar justo antes de dar la charla. Eso con el fin de conocer cuál es el nivel de conocimiento que tienen las personas acerca de ese tema del que voy a hablar, ¿cierto? Porque si definitivamente al momento de que yo lance las preguntas, las personas no conocen absolutamente nada, ya yo sé que tengo que hacer cierto énfasis en ciertos aspectos de los cuales yo quiero que las personas conozcan. Pero si por el contrario, las personas ya conocen alguna parte o conocen algo acerca del tema, ya yo tengo que orientar entonces mi charla hacia ese lado del tema que de pronto las personas todavía desconocen y que yo quiero que ellos conozcan. Entonces, por esto es que se hacen las preguntas iniciales. Las preguntas intermedias siempre se realizan es con el fin de ir evaluando el progreso de la charla. Es decir, si de pronto yo acabo de dar una información hace 3, 4 minutos atrás o 3 minutos atrás, por ejemplo, acerca de lo que, por ejemplo, cómo se utilizan las píldoras anticonceptivas. Yo pregunto nuevamente al público, le digo, pero ¿cómo se utilizan las píldoras anticonceptivas? Como es una información que apenas está dada, hace poco tiempo que se dio, pues entonces yo espero que las personas sean capaces de responderme, ¿cierto? Ante esa pregunta. Y mucho más si hace poco tiempo fue que se realizó la charla como tal o se habló acerca del tema. Y las preguntas finales, que ya sería básicamente la evaluación de la charla. Las charlas educativas tienen unas ventajas y unas desventajas asociadas. Lo primero, con respecto a las ventajas, ellas son fáciles de organizar, es decir, yo puedo montar una charla en muy pocos minutos y mucho más si yo estoy ya previamente preparada acerca del tema que voy a hablar. Es decir, si no necesito investigar nada acerca de la charla porque yo lo manejo muy bien, es un tema que conozco a profundidad, es un tema que manejo perfectamente, pues entonces de pronto es muy poca la información que yo pueda estar anexando. Si de pronto hay actualizaciones acerca del tema, eso es simplemente lo único que yo voy a anexar. Así que podemos decir que las charlas educativas son bastante sencillas de organizar en ese sentido. Se pueden utilizar con grupos grandes, es decir, yo puedo llamar a una población bastante grandecita y poderles dar una charla. Es básicamente como cuando ustedes tienen su formación académica, básicamente sería lo mismo. Si yo tengo un tema lo suficientemente interesante para esa población en concreto, puede la charla llegar a ser bastante atractiva para que las personas escuchen.
aunque claro, esto también depende de las habilidades, como les decía, las habilidades de locución que tenga la persona que está haciendo la charla. Si de pronto es una persona que no tiene buen manejo del público, habla muy despacio, se traba en cada momento, no se expresa, no siempre permanece fija en un lugar del auditorio, pues obviamente que eso a las personas los va a cansar, le va a hacer cierta pesadez. Contrario que a una persona que de pronto se maneja en el público, hace una que otra, no sé, broma, por decirlo de alguna manera, hace que el público interactúe con esa persona, se muestra muy amable, se muestra bastante desenvuelto en el auditorio. Obviamente que esa es una persona que va a atrapar mucho más la atención del público. También podemos utilizar para las charlas diversos oradores, es decir, no solamente es necesario que solamente sea una sola persona encargada de hacer la charla. Podemos hacer como si fuese una especie de debate, podemos tener varios oradores y que cada orador tenga su espacio de intervención. Y como les decía antes, si yo tengo, por ejemplo, un tema del cual hablar, pues obviamente que necesito unas ayudas didácticas para poderme soportar en ellas y dar a conocer mucho mejor el tema del cual voy a hablar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido puede ser que depende de la ayuda didáctica que yo vaya a utilizar, puede que requiera muy poco material. Por ejemplo, en el caso de las diapositivas, simplemente necesitaría trabajar las diapositivas justo antes de hacer la charla y proyectarlas en un video BIM, por ejemplo. Entonces, no necesito mayor material, solamente necesitaría obviamente que el tiempo para poder realizar esa ayuda en concreto y pues obviamente que necesitaría el proyector, el video BIM, lo que sea que tenga el soporte para poder entonces proyectar las imágenes que yo previamente he trabajado. Esas serían, digamos que las ventajas más notorias. Pero así como todas las ayudas y como todas las técnicas tienen sus desventajas. En este caso, las charlas educativas tendrían como desventaja que es la participación masiva. Cuando hay demasiadas personas en el auditorio, cuando hay muchísimas personas, digamos que en un salón o en el auditorio, se hace más difícil controlar a las personas, es decir, existe más chance de que las personas se distraigan, de que hagan ruido y que se pierda como que esa concentración en medio de la charla. Así que entre más población, menos chance es de que el tema que yo voy a tratar pues se entienda de la manera como yo quiero que se entienda, ¿no? Para algunos conferencistas puede ser difícil manejar esta situación, ¿no? A la audiencia, porque como les digo, en las ventajas, cuando les hablaba de ellas, era que con respecto al orador, que tenía que tener un muy buen manejo del público para poder controlar de alguna manera ciertas situaciones que pueden entenderse como que pueden ayudar a la falta de concentración, ¿cierto? Entonces, esta sería la parte en la cual aquí sí caería a favor o en contra cómo es el manejo del orador en todos estos aspectos de la charla. Cuando nosotros presentamos una charla, también se hace un poco difícil medir el aprendizaje, a pesar de que nosotros hagamos esas charlas esas preguntas iniciales o intermedias, en sí no estaríamos midiendo el aprendizaje de una persona. ¿Por qué? Porque puede ser que yo hoy le pregunte a una persona con respecto al tema y me responda de manera correcta, pero si yo más adelante en el tiempo, no sé, a la vuelta de 2 semanas o un mes, vuelvo y le pregunto acerca del tema y no es capaz de decirme nada, en realidad esa persona no aprendió el tema, porque entendamos que, así como lo habíamos comentado en una clase anterior, el aprendizaje es duradero en el tiempo, ¿ya? No carece, es decir, no perece con relación al tiempo. Entonces, si la persona no es capaz de decirme qué fue lo que entendió días después o semanas después, obviamente que entendemos que la persona no aprendió del tema que nosotros le socializamos. Las charlas también tienen una particularidad y es que en algunas ocasiones pueden ser muy aburridas. Así que por eso les digo que tienen que tener esas expresiones o esos dotes histriónicos, por decirlo de alguna manera, como para poder captar la atención de su público. Y si eso está acompañado con una ayuda didáctica bastante llamativa,
bastante, no sé, que busque la concentración de las personas, pues obviamente que la información va a penetrar mucho más. Por favor, en lo posible, no extiendan las charlas más allá de unos 20 minutos, porque si nos extendemos más de los 20 minutos ya no estaríamos entendiendo una charla, sino básicamente como si fuese un panel. Entonces ya eso cae en otra categoría. Las charlas son concretas, son cortas, van directo a lo que nosotros queremos decir acerca de un tema en específico. Así que el aburrimiento en el auditorio que nosotros tengamos es una falencia grandísima o una desventaja grandísima en la utilización de las charlas. Como tenemos este chance o como tenemos esta oportunidad de ser corto, es decir, el tiempo es relativamente corto, si de pronto una persona tiene una duda en específico con el tema y que esa duda se extienda en el tiempo al momento de que lo vayamos a explicar, surgen más temas o más dudas y así, pues obviamente que la extensión de la charla va a ser más larga, ¿no? Entonces, obviamente que esto va a ser contraproducente porque en el espacio en que nosotros disponemos, que sería aproximadamente unos 15 a 20 minutos, si nosotros nos pasamos de ahí, ya pues no contaríamos con el tiempo suficiente como para poder aclarar muy bien las dudas que tenga el público. Y como les decía, al momento de que no podemos aclarar esas dudas por falta de tiempo, pues la retroalimentación no es muy buena. Básicamente la comunicación iría solamente en un solo flujo, es decir, de el emisor hacia el receptor no más. Y muy pocas veces el receptor en estos casos daría información como retroalimentación a la persona que es el emisor. Entonces, allí digamos que la comunicación estaría un poco alterada porque solamente sería en una sola dirección. Y también, si nosotros no tenemos un plan de charla muy definido, muy específico, va a ser muy fácil que nosotros nos extraviemos por las ramas, es decir, nos vayamos como por las ramas, como quien dice por allí, y esto genere que nosotros nos salgamos por completo del tema principal del que estamos hablando. Así que el orador o el expositor tiene que saber mantenerse en la línea de lo que en realidad nosotros queremos hablar en la charla, para no desviarse del tema. Entonces, hablamos que las charlas educativas se hablan o se dicen o se utilizan más bien para dar una información específica, que era lo que les decía ahorita, ¿no? Tiene que ser una información específica como para poder darle chance a las personas de que en realidad esa parte en realidad concreta del tema que yo quiero que ellos conozcan sea la que en realidad interioricen. Eso es lo que el objetivo principal de nuestra charla. Y cuando ya nosotros terminamos de hacer toda la charla y decimos toda la información acerca del tema en específico que estamos hablando, damos un espacio final para lo que se conoce como las preguntas finales, que es aquí en donde digamos que es el espacio que nosotros podemos utilizar para poder aclarar las dudas si alguien del público tiene una duda como tal. Entonces hablamos en general como conclusión de que las charlas educativas son sencillas, son de corta duración, permiten dar una información muy concreta y muy específico. Podemos incluso discernir acerca de los grupos que nosotros vamos a estar trabajando para poder categorizar a esos grupos de cierta manera y poder responder ante ellos con algún tema específico de conocimiento de salud que queremos que ellos tengan, ¿no? El ejemplo que les daba ahora de los adolescentes con los adultos mayores o con los adultos o la población adulta en general. Entonces, básicamente entendemos que las charlas tienen esos tres tiempos: del inicio, de las preguntas intermedias y las finales, lo que sería la evaluación como tal. Y eso sería básicamente la charla educativa. La otra técnica educativa que nosotros hablamos es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria en enfermería es digamos que es una de las técnicas que usualmente nosotros utilizamos para cuando queremos hacerle seguimiento a los pacientes, pero más que todo en casa. Así como su nombre le indica, es una visita domiciliaria, es decir, es una visita que se va a realizar hasta el domiciliario o hasta la vivienda del paciente. Y nosotros podemos hacer visitas domiciliarias por varios motivos, ¿no? Pero en el área de la salud, nosotros hacemos visitas domiciliarias por varios fines.
Primero, como para poder darle un refuerzo o para poderle dar un seguimiento a un caso en concreto. Por ejemplo, el paciente asistió a una cita médica, se le diagnosticó con cierta patología, una patología X, por ejemplo, y necesitamos hacerle un seguimiento en casa a ese paciente de esa enfermedad que tiene. Usualmente estas visitas domiciliarias se hacen para los pacientes que tienen enfermedades de interés público, como por ejemplo, no sé, VIH-Sida, tuberculosis, hepatitis, cosas así, ¿no? Que las EPS programan visitas domiciliarias hasta la vivienda del paciente para poder hacerle un seguimiento de cómo está su salud, si está teniendo las recomendaciones que nosotros les hemos estado dando, etcétera. También podemos hacer visitas domiciliarias para poder hacer diagnósticos de una situación en salud en particular. Esto, por ejemplo, si de pronto en la vivienda o en el barrio surgió, digamos que hay un caso sospechoso de alguna patología en concreto que puede ser de interés público, y nosotros nos desplazamos hasta la vivienda del paciente para confirmar si en realidad el paciente puede que tenga o no la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de una visita educativa, ¿qué quiere decir eso? Que si de pronto el paciente necesita conocer aspectos generales acerca de un tema en concreto, de pronto para el manejo de algún equipo en específico, algún equipo médico, por ejemplo, para conocer acerca de su patología, si de pronto fue diagnosticado hace poco con alguna patología en concreto, o bien, por ejemplo, para reforzar esos aspectos educativos con la población que ya previamente ha sido educada. Entonces, por ejemplo, en el caso de los padres primerizos, cómo atender a sus bebés, qué aspectos tienen que tener en cuenta para poder manejar esa situación del bebé, cómo tienen que alimentarlo, cómo tienen que cuidarlo, etcétera. Entonces, en el caso de la visita domiciliaria, teniendo en cuenta toda esta información, existen unas razones por las cuales nosotros podemos justificar esa visita domiciliaria. Usualmente las visitas domiciliarias, la gran mayoría de esas visitas domiciliarias es, por ejemplo, para hacerle seguimiento a pacientes que definitivamente no se pueden desplazar hasta la unidad de atención donde ellos normalmente se atienden, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de la población enteramente, más que todo la tercera edad. Entonces, de pronto porque no tienen a una persona de la familia que de pronto los pueda llevar hasta la cita médica, de pronto ellos por su ancianidad no pueden desplazarse por sí solos para poder llegar hasta la unidad de salud, de pronto tienen alguna enfermedad o de pronto tienen algún diagnóstico que les impida pararse de la cama para poder llegar hasta la unidad, en fin. Entonces, en esos motivos podríamos tener como justificación para poder hacer la visita domiciliaria. Y lo que buscamos con la visita domiciliaria es básicamente lo que habíamos comprendido antes, ¿no? Educar a las personas, brindarle información, capacitarlos acerca del manejo de una enfermedad, de un equipo médico, hacerle seguimiento a los casos que son sospechosos para poderles hacer el diagnóstico, en fin. La ventaja de las visitas domiciliarias pueden ser varias, porque definitivamente va a ser mucho más fácil para el paciente, obviamente para el paciente, que reciban a el personal sanitario dentro de su hogar, en donde en realidad no va a necesitar desplazarse para otro lugar para poder hacer una intervención, para poder buscar información ni nada. Es decir, eso sería muy ventajoso para el personal, para el paciente como tal. La siguiente ventaja para el personal de salud es que nos da una oportunidad de poder ver de primera mano cuáles son las condiciones en las cuales vive ese paciente para poder orientar mucho mejor las acciones de salud que tiene que hacer esa persona o esa familia en concreto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente o un padre de familia que de pronto llevó a su niño, no sé, con diarrea, un ejemplo. Tiene diarrea, el niño permanece con diarrea, siempre va con diarrea, permanentemente está haciendo diarreas. Nosotros les hacemos las intervenciones en el centro de salud, pero hemos notado que el niño siempre vuelve al servicio porque permanentemente tiene diarrea. En estos casos sería para aprovechar para poder hacer una visita domiciliaria. En la visita domiciliaria, cuando la familia nos recibe, nos podemos dar cuenta de que hay situaciones de vivienda
con respecto a donde habitan la familia que pueden favorecer la aparición de la diarrea. Digamos, por ejemplo, de pronto la familia tiene deficiencias a nivel de el aseo o de las condiciones o el aseo personal. Entonces el niño, por ejemplo, está en unas condiciones insalubres, es decir, el piso está sucio, el niño siempre permanece tirado en el piso, juega con sus juguetes que nunca se han limpiado, se lleva siempre esos juguetes sucios a la boca, nunca se han limpiado o se han desinfectado esos juguetes. Vemos, por ejemplo, que al niño le dan agua sin hervir o agua sin tratar. De pronto si toma biberón, el biberón no lo hierven, no lo utilizan, no le hacen suficiente asepsia, o le dan alimentos que están por fuera de la nevera, sin refrigerar ni nada, que de pronto permanece el biberón con la leche mucho tiempo fuera de la nevera y obviamente que eso al momento de que el niño lo toma, pues le cae mal. Entonces son esas situaciones que al momento de que uno va hasta la visita domiciliaria y la hace, es que no nos podemos dar cuenta cómo es en realidad el manejo de la familia ante una situación en concreto. Entonces, esa es una de las ventajas para nuestro personal, es decir, para nosotros como profesional, porque nos podemos dar cuenta, podemos hacer una evaluación muchísimo más en concreto del aspecto en el cual viven las personas y poder entonces hacer una serie de seguimientos o poder hacer una serie de, ¿cómo le podríamos decir?, de sugerencias a las personas para poder mejorar su condición de salud. Las ventajas podría ser que hacer desplazar al personal de salud hasta la vivienda de un paciente puede ser algo costoso y mucho más cuando se llevan, por ejemplo, personal de diversa índole a nivel de medicina, ¿no? Por ejemplo, si yo llevo enfermeros, llevo médicos, llevo odontólogos, llevo higienistas orales, etcétera. Entonces ese desplazamiento del personal hasta la vivienda para poder hacer varias visitas domiciliarias puede ser costoso, ¿no? Que el transporte, que la comida, el refrigerio, en fin. Aparte que la desventaja también es el hecho de que en algunas ocasiones los pacientes pueden ser muy difíciles de ubicar. No damos con la dirección de los pacientes y los pacientes literalmente están perdidos, no sabemos dónde vive. Y si nosotros vamos a una comunidad en específico, que nos dicen, no, pero es que fulanito vive por acá, vive hacia allá, entonces básicamente estaríamos como perdidos, ¿no? Otra cosa que también es que hacer la visita domiciliaria consume mucho tiempo, es decir, no es algo estandarizado, porque así como de pronto yo en una familia que de pronto hace las condiciones bien, está llevando las cosas bien, me puedo demorar alrededor de unos 15, 20 minutos. De pronto en una familia en la cual yo necesito hacer una intervención bien grande porque vi muchos problemas, me puedo tardar mucho más tiempo en hacerle la intervención. Así que decir que yo puedo hacer 5, 7, 10 familias en un día es muy difícil porque no lo podemos medir. ¿Cuánto tiempo en realidad podemos durarnos haciendo una visita domiciliaria? Entonces, esto es muy difícil en aspectos técnicos de saber cuántas visitas yo puedo hacer en un día, porque cada familia es diferente y puede que yo detecte en cada familia aspectos diferentes que abordar y en eso me llevaría un poco más de tiempo en comparación con otros. Aparte de que nosotros como tenemos que desplazarnos hasta la vivienda del paciente, pues en muchas ocasiones los pacientes viven en condiciones que son bastante inseguras. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros, el personal sanitario, que vayamos hasta una vivienda, un barrio bastante común, de estratos muy, muy, muy bajos, que puede ser peligroso en cuanto a la persona como tal para el personal de salud, puede ser peligroso porque lo puedes poner, no sé, a atracos, a incidentes con la comunidad, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones es preferible o se opta mejor por no hacer la visita, precisamente porque el lugar en donde habitan los familiares o los pacientes son bastante peligrosos en cuanto a su acceso, ¿no? Aparte de que también debemos tener en cuenta que las visitas normalmente se realizan en horarios que nosotros conocemos como horarios de oficina, es decir, horarios de lunes a viernes, en horarios en la mañana o en horarios de la tarde.
y usualmente si el paciente si es un paciente que trabaja, obviamente que en esos horarios es muy factible que nosotros no lo encontremos precisamente porque está ejerciendo su labor. Entonces, esta también puede ser una desventaja, ¿no? Usualmente nosotros no hacemos visitas domiciliarias un festivo, un domingo, que es normalmente el tiempo o es como uno espera que son los días en los que normalmente podemos encontrar a un paciente dentro de su casa, ¿cierto? Entonces, ya habíamos hablado que las actividades pueden ser de muchos aspectos educativos para poder brindar educación sobre el manejo de un equipo o sobre cómo tiene que tomar un medicamento. Podemos ya hacer una visita para poder aplicar un medicamento, podemos hacer una visita para poderles hacer seguimiento a una patología en específico. Podemos hacer visitas domiciliarias para recoger muestras de laboratorio o también para tomar muestras de laboratorio. Podemos hacer visitas domiciliarias para dar un soporte emocional, en el caso específico de los profesionales en el área de salud mental, para poder entonces hacer una intervención de un caso en concreto y obviamente para fomentar esos estilos de vida saludables. Como les había dicho, el equipamiento de la visita domiciliaria dependería mucho del tipo de visita que nosotros vamos a hacer y cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr o alcanzar con esa visita. Si por ejemplo yo voy a hacer la visita para poder aplicar una droga, obviamente que yo necesito todo el equipo relacionado con la aplicación de esa droga. Si yo voy a utilizar la visita para poder educar al paciente acerca de un tema en específico, pues entonces yo necesito preparar mi charla, si es que le voy a hacer una charla, necesito llevar mis ayudas didácticas para poder ayudarme o soportarme en esas ayudas para poder entonces que la información que yo le vaya a dar al paciente sea muchísimo más directa y el paciente la comprenda mucho más rápido y mejor. Entonces en estos casos yo podría utilizar un rotafolio, una cartelera, un cartel, un cuadernillo, pues lo que yo crea conveniente. La duración de la visita, como les decía antes, esto puede variar mucho. Con algunos pacientes o en algunas familias me puedo demorar más de esos 25 minutos, pero normalmente las visitas domiciliarias tienen que ser cortas, así como lo hicimos con las charlas educativas, porque los pacientes recuerden que nosotros estamos en un espacio de su casa, estamos dentro de su vivienda y pues los pacientes tienen cosas que hacer, ¿no? No podemos esperar que un paciente nos atienda toda una mañana a nosotros solamente por darle una charla acerca de un tema específico. Entonces no podemos estar quitándole ese tiempo a las personas. Por eso les decía que lo que sea, que cual sea el objetivo que nosotros vayamos a cumplir con la visita, se haga directamente, es decir, vayamos enseguida a hacer lo que necesitamos hacer. Para que si de pronto el paciente tiene alguna duda, algún aspecto que tiene que cumplir, pues obviamente que ya después de haber hecho o de haber cumplido con el objetivo, pues entonces poderle, digamos que solucionar o aclarar las dudas que tenga. Nosotros también necesitamos llevar un formato de plan de visita domiciliaria, así como lo tenemos con el plan de charla educativa, y allí vamos a registrar absolutamente todo. Normalmente, por ejemplo, cuando son las EPS las que las realizan estas visitas domiciliarias, ya directamente la EPS tiene su propio formato de visita domiciliaria y mucho más cuando son visitas domiciliarias de seguimiento. Nosotros necesitamos llenar ciertos aspectos de la visita domiciliaria que son de interés en salud para la EPS y ese reporte pues obviamente que tiene que ir firmado por la persona que hace la visita y se entrega posteriormente. Al final se tiene que hacer una evaluación de la visita para saber cómo nos fue, literalmente así, para evaluar cómo nos fue, si en realidad pensamos que con esta visita podemos mejorar la salud del paciente, si dimos toda la información concreta, si no se nos pasó nada, si en realidad alcanzamos los objetivos que nosotros nos habíamos planteado desde antes de hacer la visita, si se hizo lo que se iba a hacer y si se hizo de la manera adecuada, el paciente sí pudo captar la información que nosotros queremos que él capte. Y obviamente que el registro de la visita tendría que ser dentro del mismo formato y le hacemos conocer al paciente si existe la posibilidad de una próxima visita y para cuándo estaría realizándose. Porque estas visitas domiciliarias siempre, desde antes de nosotros ir a la visita,
debemos contactar por teléfono mínimo al paciente para poderle decir que para tal fecha, para tal hora, estaría haciéndose la visita domiciliaria. Esto con el fin de asegurar de que el paciente sí se encuentre en la vivienda para que pueda recibir al personal que le va a hacer la visita domiciliaria. Entonces caemos, muchachos, a la otra técnica educativa, que es la demostración. La demostración es una de esas técnicas educativas que literalmente nos enseña cómo hacer algo. Este es el cómo hacer. Estas son digamos que esta es una de las técnicas que más se utiliza en medicina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando al momento de que ustedes van al laboratorio y su docente les muestre, por ejemplo, cómo canalizar una vena, un ejemplo, allí les está haciendo una demostración. Cómo hacer un tendido de cama, cómo colocarse los guantes estériles, toda esa parte se necesita demostrar, digamos que una parte práctica en la cual se les está demostrando a ustedes cómo hacer un procedimiento paso a paso, cómo se utilizan los materiales, cómo es que se sigue el paso a paso para poder hacer cualquier, digamos que actividad en concreto, ¿no? Para poder hacer la demostración, ¿qué necesitamos, muchachos? Primero, planear. Siempre todas estas técnicas necesitan una planeación, todas sin excepción. Hasta ahora hemos visto la charla educativa y la visita domiciliaria. Como sabrán, allí les estaba comentando que todas ellas necesitan con antelación una preparación por parte de ustedes. En el caso aquí de la demostración, obviamente que necesitaríamos una preparación, porque necesitamos, por ejemplo, si yo, en el ejemplo que les acabo de colocar, yo les voy a explicar a ustedes o les voy a hacer la demostración de cómo canalizar una vena, por ejemplo, yo necesito preparar todo el equipo que esté relacionado con la preparación de esa vena, para canalizar esa vena, ¿no? Entonces, yo no es que a última hora vaya a decir, bueno, búscame un catéter, búscame un torniquete, búscame tal cosa, búscame tal material, que es el que yo necesito. No, yo necesito tener todo lo que sea que yo vaya a necesitar allí bien preparado, bien organizado para poder hacer la demostración como es. Obviamente que necesitamos, antes de poder hacer la demostración por primera vez, siempre se le pide al personal que haga una demostración de práctica, es decir, que practique la persona solito o solita en su casa o en el laboratorio, donde sea, antes de hacer la demostración. Que al momento de que hagamos la demostración de práctica podemos identificar cómo podemos abordar mejor cierto aspecto de esa demostración, cómo podemos explicar mejor un tema en concreto o un paso en concreto de la demostración. Y eso nos va a permitir como que hacer la demostración más puntual, más certera, digamos que puede ser o que se puede representar mucho mejor al entendimiento del espectador, ¿no? Entonces, sí se le permite o sí se recomienda que la persona que vaya a hacer la demostración haya practicado antes la demostración que quiere hacer al menos 2 o 3 veces, ¿ya? Antes de en realidad hacer la demostración ante el panel o ante su público como tal. Siempre se tiene como punto de referencia el hecho de que como es una demostración y hay que seguir un paso a paso, siempre se recomienda que para antes de la demostración el público al cual nosotros le vamos a hacer la demostración se le tiene que haber compartido el paso a paso de lo que sea que nosotros vayamos a demostrar. En este caso, por ejemplo, si yo soy la persona que les va a demostrar o les va a hacer la demostración a ustedes de cómo canalizar una vena, yo necesito, antes de hacerle la demostración, necesito explicarles de manera teórica cuál es el paso a paso de ese tema en concreto, para que cuando al momento de que uno vaya a hacer la demostración ya ustedes tengan esa parte teórica de base y pueda ser mucho más fácil digamos que el desenvolvimiento de la demostración como tal, porque ya muchas cosas ya ustedes saben qué es lo que tienen que hacer del paso a paso. El primer paso es este, el segundo paso es este y así. Y la demostración va a fluir de manera más espontánea, por decirlo de alguna manera. La demostración en lo posible tiene que ser sencilla, es decir, bueno, vamos a hacer esto e ir haciéndolo, ¿cierto?
Entonces hacemos esto, se hace esto de esta manera, se utiliza el equipo así, hay que tomar el catéter de esta manera, hay que colocar el torniquete de esta manera, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que les acabo de colocar ahorita, de cómo canalizar a un paciente, en fin. La demostración tiene que ser sencilla. Como yo siempre les he dicho, tiene que ir al grano. Tiene que ser una demostración que sea directo a lo que nosotros queremos que las personas entiendan de esa demostración. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un simulador, el simulador siempre lo debo tener allí conmigo, siempre lo debo tener allí como fuente principal, por decirlo de alguna manera, porque obviamente que es el que me va a servir para poder hacer la demostración como tal. También se hace necesario hacer las demostraciones con grupos pequeños. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo realizo una demostración con un grupo de 50 personas y de pronto yo estoy canalizando a una sola persona, obviamente que todas esas 50 personas que están a mi alrededor no les da el chance de poder ver. Entonces las demostraciones necesitan hacerse con unos grupos para hacerle la demostración pequeños. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, van al laboratorio, los grupos son pequeños, siempre van en parejas o van 4 parejas, es decir, grupitos muy, muy, muy pequeños, porque estos grupos demasiado grandes al momento de hacer una demostración no va a ser fructífero, no va a ser, digamos que beneficioso, ¿no? No va a ser provechoso, porque no van a poder ver todos exactamente el mismo procedimiento. A no ser, por ejemplo, que ustedes ya estén en una clase, por ejemplo, de anfiteatro, que los anfiteatros sí están diseñados por la forma en cómo están construidas esas edificaciones, sí da espacio para que ustedes logren ver una situación en concreto, o digamos que también podemos apoyarnos en la tecnología. Por ejemplo, yo puedo tener un grupo de 50 personas y yo estoy haciendo la canalización a una persona. Pero si yo, por ejemplo, tengo un camarógrafo o una persona que esté grabando el procedimiento y digamos que a tiempo real me esté proyectando esas imágenes en un tablero gigante o en una pantalla gigante para que ese grupo de 50 personas vea esa imagen que está captando el camarógrafo ampliada, ¿no? Y les dé chance de que, por ejemplo, si yo estoy en un salón, esas imágenes se proyecten y todo el mundo, a pesar de que sea un grupo grande, pues obviamente todo el mundo va a poder ver de qué se trata la demostración. Entonces, pero en estos casos sí sería que obviamente contásemos con el apoyo tecnológico para poder entonces hacer esa demostración. Si obviamente nosotros no tenemos ese apoyo tecnológico para poder hacer esa demostración, así como se los dije, entonces es necesario hacer la demostración con grupos pequeños para que la demostración se entienda como es, ¿cierto? Si nosotros necesitamos repetir la demostración porque alguien no alcanzó a ver, alguien no entendió o de pronto no sabe bien el paso como tal de los pasos que nosotros queremos utilizar, pues entonces es necesario repetirlo, ¿cierto? Es necesario repetir la demostración. Y al final, obviamente que como con todas las técnicas o todas las técnicas educativas, se hace necesario que hagamos una evaluación. Entonces hacemos una ronda de preguntas al auditorio que nosotros le hemos hecho la demostración con el fin de conocer si en realidad las personas entendieron o no el tema, y pues obviamente que esto también nos puede servir como espacio para poder despejar dudas. Y encontramos la entrevista, que la entrevista básicamente es una de las técnicas que se utilizan muy frecuentemente en el área de medicina, precisamente porque a través de la entrevista es que, por ejemplo, cuando al momento de que nosotros vamos a hacer una consulta médica, obviamente que el médico va a recurrir a la entrevista para poder entonces conocer aspectos de salud del paciente como tal, ¿cierto? Entonces, el paciente llega a la consulta, el médico lo atiende y empieza a hacerle una serie de cuestionamientos acerca de por qué está allí, cómo está, qué síntomas tiene, cuáles son sus antecedentes alérgicos, sus antecedentes personales, sus antecedentes quirúrgicos, farmacológicos, en fin, le hace una serie de cuestionamientos que en pos de la consulta médica puede ser bastante favorable conocer el médico, ¿cierto?, para poderle dar un mejor diagnóstico y por ende un mejor tratamiento de la situación en concreto que tiene el paciente como tal, ¿cierto?
Entonces, la entrevista básicamente nos sirve como un proceso de comunicación y de retroalimentación. Aquí sí se hace necesario que contar con muy buen apoyo, como que muy buen recurso comunicativo. Nosotros necesitamos poder comunicarnos de manera fiable con el paciente para que nos pueda decir qué es lo que en realidad necesitamos conocer de él. Entonces hay que obtener una información precisa, hay que saber cuestionar al paciente, hay que saber cómo formularle las preguntas, porque en medio de la entrevista también puede surgir una situación desagradable para el paciente en el cual de pronto sienta que se le está preguntando o se le está cuestionando algo que con lo cual pues de pronto no quiera compartir o no se sienta cómodo al momento de compartir, o que quizás haya una serie de prejuicios con respecto a las respuestas que está dando. Entonces aquí es donde cae digamos que el profesionalismo de la persona que lo está atendiendo, ¿no? Entonces no podemos hacer sentir al paciente que está, digamos que sobreexpuesto o que está siendo juzgado de alguna manera. Necesitamos tener una comunicación bastante asertiva con el paciente para que la entrevista cumpla con su objetivo. Y finalmente encontramos los objetos reales y los modelos, que los modelos básicamente, así como su nombre lo indica, son una serie de simuladores que también nos ayudan muchísimo para llevar a cabo una acción en concreto, ¿no? O dar a conocer un tema en específico. Entonces, por ejemplo, si yo estoy explicando el tema de, digamos que el sistema reproductor femenino, porque quiero explicar o yo quiero darles a conocer a ustedes cómo es que funciona el sistema reproductor femenino para poderles explicar posteriormente cómo se da el embarazo, dónde es que está el niño, cómo se forma, etcétera. Entonces yo me puedo remitir hacia un modelo, es decir, un modelo a escala de este sistema en donde yo me puedo basar para poder explicarles a ustedes mejor el tema. Entonces básicamente estos objetos reales son unas reproducciones de un tema en específico que yo les quiero compartir para poder que se entienda mejor el tema. Como por ejemplo, no sé si de pronto ustedes cuando estaban ya más pequeños, pues no lo sé, existían muchísimo una técnica de que todas estas empresas de salud oral, de pasta dental, llevaban por ejemplo a odontólogos o a visitadores a los colegios en donde se les daba una charla a los niños acerca del cuidado oral. Y estas personas, para poder explicar cómo se tenían que cepillar correctamente los dientes, ellos llevaban un objeto que eran unos dientes, unas muelitas, ¿no? Eran unos dientes, no eran a escala real, porque no eran a escala real, eran como una dentadura muchísimo más ampliada, y también llevaban un cepillo de dientes gigante. ¿Y por qué eran de su tamaño? Porque necesitábamos que esos objetos fueran grandes para poder explicar cómo era el correcto cepillado para los niños. Entonces, esas imágenes o esas muelitas y ese cepillo grande era un objeto real, era un modelo de la charla que nosotros queríamos compartirle a los niños, ¿cierto? Entonces, nos basábamos en la utilización de esos modelos para poder explicar mejor un tema en concreto. Existe también lo que es el sociodrama. El sociodrama es una representación espontánea de una situación en específico. Es básicamente lo que nosotros conocemos como si fuese una obra de teatro, aunque la obra de teatro tiene otras connotaciones ya a nivel literario, a nivel técnico como tal, pero podríamos asemejarlo muchísimo a lo que es eso, es una representación. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada uno de los participantes va a tener un personaje y va a recrear un personaje en una situación en concreto. Entonces, digamos, por ejemplo, que un grupo quiere hacer un sociodrama acerca de, no sé, del cepillado de dientes, un ejemplo. Entonces pueden haber varios personajes en los cuales de pronto uno es un paciente que de pronto no se cepilla la boca, no se cepilla bien y de pronto tiene mal olor, y de pronto pueden haber otros personajes en los cuales les llama la atención porque esta persona tiene mal aliento, y de pronto puede ser otro personaje que es de pronto, no sé, el médico, el odontólogo, el higienista oral, que hace la acción de representación como aquella persona que educa a la persona que tiene falta de higiene oral.
Entonces digamos que se monta una serie de situaciones allí en la cual esos personajes interactúan entre sí, cada uno dentro de su personaje, y que al final del sociodrama o al final de esa representación nos queda digamos que una enseñanza, como si fuese una moraleja, ¿no? Usualmente estos sociodramas se utilizan muchísimo con los niños, con la población infantil, porque es precisamente el sociodrama que le permite, a través de la expresión, a través de la caracterización de un personaje como tal, pues llegar a un fin, que en este caso sería impartir conocimiento a nivel de salud. Entonces, los sociodramas, obviamente que como todas las técnicas educativas que hemos visto hasta ahora, estas sí requieren, y yo siento que de estas son todas las que más debería estar preparada, porque aquí en los sociodramas incluso nosotros podemos delegar diálogos a cada uno de los personajes. Los personajes tienen que interactuar entre sí, obviamente que se necesita practicar antes de realizar el sociodrama para saber cómo es la interacción de cada uno, qué es lo que tiene que hacer cada uno, en qué momento tiene que entrar un personaje, cuándo sale uno, cuándo entra otro, en qué momento de toda esa interacción alguien dice algo, qué dice cosas, en fin. Entonces es tal cual como cuando nosotros vemos una película, una novela, etcétera. Interactúan los personajes entre sí, dicen un diálogo, hacen una escena como tal y representan, digamos que una escena y con un factor adherido a ella, ¿no? En este caso los sociodramas nos pueden facilitar a nosotros en el área de la salud, porque toda esta parte la estamos aterrizando en el área de la salud, es en el hecho de decirnos que los sociodramas nos pueden ayudar en la comprensión de un tema a través de la exposición a tiempo real de una situación en concreto. Entonces, bueno chicos, esta ha sido la intervención del día de hoy. Muchísimas gracias.